Ya estamos en otra jornada de martes en vivo a través de Noticias Paraguay. Hoy vamos a conversar un poco de los planes de vivienda que va a tener el próximo gobierno. Y nos sorprendía cuando en las últimas horas escuchábamos que ya se iba definiendo la titularidad de esa cartera de Estado, que aspira a un rango de ministerio como es Senavitat, de la diputación, de haber estado en el sector privado en realidad, activó en política, llegó a la diputación, consiguió la reelección en diputados, renunció ya formalmente a su banca y a partir de ahora encara todo lo que va a ser el proyecto de Senavitat. Estamos hablando del diputado Dani Durán, quien hoy nos visita aquí en Al Pie de la Letra. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, buenas noches para vos, Santiago, para la audiencia. Gracias por la invitación. ¿Cuándo nace la idea de Senavitat? ¿Por qué? Porque digamos que todos teníamos, Dani Durán va a continuar en la Cámara de Diputados, articulábamos y mirábamos un poco la composición de fuerzas que se iba a dar y era, bueno, va a continuar en diputados. ¿Cuándo se da la conversación de Senavitat? Nosotros en el año fines del 2016, cuando se tomó la posición de no aceptar la reelección, ya veníamos conversando con un equipo técnico, económico, y obviamente estaba el actual presidente electo Mario Abdo Benítez. Recuerdo que una vez estaba conversando con él y le estaba explicando que si quería tener un resultado rápido, probablemente en una distribución a través de obras públicas, sería en la construcción de las viviendas. Y le di el ejemplo del viaducto, que cuando el superviaducto se estaba construyendo, aproximadamente 32 millones de dólares, pero le hacía el hincapié que eso se podrían construir 2.000 viviendas y cada vivienda genera 15 puestos de trabajo. O sea, estamos hablando de casi 30.000 puestos de trabajo divididos en todo el país. Estaba presente Daniel Correa, que va a ser parte también del equipo, y le empecé a tirar las ideas cómo era lo que yo había visto dentro de la Comisión de Obras, los viajes que habíamos realizado en el exterior y sobre todo con fundamentos, porque yo pertenezco a dos comisiones en la Cámara de Diputados. La Comisión de Obras, de la cual era presidente, y la Comisión de Vivienda y Población Social, que también soy partícipe. Habíamos viajado en 5 congresos. En todos los congresos trajimos la gran idea de que hay que trabajar mucho en la clase media, media-baja y posibilitar a través de créditos baratos el acceso a la vivienda. Por ejemplo, Chile tiene una tasa de casi el 4,2%, Uruguay está cerca del 6%, y acá hoy día el costo de las tasas, a pesar de que han bajado, está en el 12%, 11%, 10%. Y eso se dio naturalmente, ya te hablo, hace casi un año, y obviamente para la profesión que yo tengo y la experiencia de más de 25 años de trabajo en el ramo inmobiliario, viene a ser como una especie de coronación el hecho de pretender trabajar en lo que sería más adelante seguramente un ministerio, pero hoy día es una Secretaría de Estado que es la Senavitat. Cuando en ese momento empezás a conversar con Mario Abdo Benítez, vos ya tenías, digamos, la fijación de que debía ser ese lugar si eventualmente llegara Mario Abdo a la presidencia de la República. Yo creo que es como la coronación de cualquier médico que está capacitado y que sabe, porque eso es muy importante, no solamente querer, sino tener los conocimientos y sobre todo la experiencia. Cualquier médico que tenga el rango administrativo y a la vez también acompañe eso con su formación, por supuesto que ha de querer ser me imagino, el ministro de Salud, o un buen profesor que conozca de planes, pero también sepa la parte administrativa, que es muy importante en cualquier decisión que uno toma. Los conocimientos de administración, va a querer ser obviamente ministro de Educación. Para nosotros los arquitectos, la coronación de nuestro desarrollo, obviamente vendría a ser estar al frente de una institución tan noble como es la Senavitat. Desde la percepción de la opinión pública en general, Senavitat fue siempre un ente salpicado por cuestiones ligadas a la corrupción, donde la clase política había tomado hasta por asalto la institución y los resultados eran
paupérrimos. Hasta que logró visibilidad con la presencia de Soledad Núñez. Esa visibilidad realmente fue, si uno mira el discurso, si uno mira la campaña hecha por el gobierno, la bandera del gobierno fue la cuestión de la vivienda. ¿Cómo ves el ingresar posterior a la gestión de Soledad Núñez? ¿Ves como un desafío? ¿Vos ves como algo que en realidad se infló y que no era lo que se estaba mostrando respecto a los supuestos resultados en materia de viviendas? ¿O qué análisis haces de quién está saliendo para que vos puedas entrar? No, hicieron un buen trabajo, una plataforma encarada con aproximadamente 6.000 viviendas por año, 30.000 viviendas en un periodo de 5 años. Pero eso no es suficiente. Nosotros tenemos un déficit de casi 1.200.000 viviendas entre cualitativas y cuantitativas. Hay que crear planes de que permitan que esa gran clase media que nosotros tenemos de repente pueda dejar de alquilar y tener su vivienda propia. A través de lo que te decía, yo creo que ella hizo muy buen trabajo y creó la plataforma, como te dije, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que, y eso lo ganamos en la experiencia, tantos viajes. Voy a contarte algo. Nosotros ya habíamos desarrollado un proyecto muy importante, casi similar, en el 2012 y posteriormente en el 2013 en la campaña de Horacio Cartes. Nosotros le llevamos desde la Junta de Gobierno una propuesta de planes a 20 años de trabajo intensivo para lograr revertir esa cantidad de viviendas que te dije que faltan. Es decir, ya veníamos conociendo. Y vimos muy bien cuando el arquitecto Knapp se posicionó en el lugar. Mucha gente dijo, no, pero vos no te dieron ese cargo. No, no es así, no. Absolutamente estaba muy conforme, creo que hizo una buena gestión como legislador. Acompañamos eso. Lo que pasa es que cuando nos dimos cuenta que el plan al principio, en los primeros 3 años, no funcionaba, ahí es donde entró Soledad con un nuevo equipo y realmente hicieron una muy buena gestión que sirve de plataforma, recalco, para la proyección que nosotros queremos. Nosotros queremos por eso queremos elevar a nivel de ministerio, para que haya una política de Estado a largo aliento, a 20 años, que podamos planificar. Me acuerdo en el 2013 cuando le había dicho al señor Cartes, al presidente ya electo, le vamos a decir, vamos a hacer esos tipos adjudicaciones que tenemos del grupo Mocipar, y me decía, ¿qué es eso? Me mira y le dice, no, vos hacés los sorteos o las adjudicaciones correspondientes y tenés durante 5 años las viviendas para entregar, pero ya tenés la esperanza de otros 5 años para mucha gente. Inclusive le había dado el efecto a nivel votos que corresponde, porque cuando alguien te entrega una vivienda, prácticamente te da una posesión de algo que vos te sentís partícipe y tuyo, y más todavía cuando crea una expectativa de los próximos 5 años. Volviendo al tema principal, yo creo que hicieron una buena gestión y nos va a servir de plataforma porque nosotros ya hemos desarrollado un proyecto ambicioso, probablemente de llegar a 50, 60 mil viviendas en un periodo, que es lo que se necesita. Nosotros no podemos bajar de 12.000 viviendas entre las que se van a refaccionar y las que se van a construir para que el ciudadano, esa evolución que tiene el ciudadano en tener hijos, en buscar mejores hábitats, se produzca. Así que yo creo que tenemos un buen plan, vamos a hacer honor al desafío que nos ha otorgado el presidente electo Mario Abdo Benítez. Y un detalle más, cuando vos en la vida tenés desafíos es importante, pero cuando tenés un sentimiento es doblemente importante. Yo quiero contarte, Santiago, y lo digo con mucho orgullo, mi padre, un profesor universitario, fue contratado en México, me crié en México, en Chile, y posteriormente vinimos a la Argentina, y allí se separaron mis padres, volvimos con mamá a Paraguay, y estuvimos casi durante 2 años deambulando de alquiler en alquiler. Y evidentemente ya tenía la beta artística, y le decía a mamá, este cuadro que pinté, porque dibujo bien, pinté, quiero colgarle, y me decía, pero mi hijo, no vaya ni a poner un clavo, porque el día de mañana que salgamos de acá vamos a tener que parcharlo y eso vamos a tener que volver a pintar todo. Es decir,
Llego a los 13 años, en donde ella, trabajando en el Ministerio de Agricultura y con mucho sacrificio, el IPBU nos da nuestra primera vivienda en el barrio San Antonio. Ahí crecimos, ahí pude notar cómo cambia a una familia. Yo tenía 2 hermanas menores, yo tenía 13, la otra tiene 7 y teníamos una hermana de apenas 3 años y notamos cómo cambia. Así que yo creo que hoy día la vida de repente me da la posibilidad de tener ese compromiso muy fuerte de poder ayudar a miles de personas a que tengan la vivienda propia. Digamos, esa experiencia que te tocó vivir, diputado, de alguna manera te vinculó con, no digo la obsesión, pero la fijación de decir, ese es el ministerio en el que yo quiero terminar, porque lo mismo contabas que ya sucedió en una conversación con Cartes. O sea, vos tenías ya desde esa experiencia la fijación de quedar finalmente en esa cartera de Estado. Con lo de Cartes no tanto. Yo creo que me sirvió porque uno siempre acepta los desafíos. Para mí fue un desafío venir del sector privado a ver cómo me iba a comportar en el Parlamento. Y humildemente creo que lo hemos hecho muy bien, por eso la gente me dio la posibilidad de volver a ser reelecto. Hemos presentado 65 proyectos de ley y hemos tenido solamente 60 meses en este periodo. O sea que hemos sido muy productivos. Hemos realmente proyectos interesantes para la gente. Hoy día cuando el ciudadano de Asunción le hemos permitido al entonces intendente Arnaldo Samaniego a través de la ley de capitalidad que la hicimos en el 2014, de que pueda faltar más de 1.200 cuadras en la ciudad capital. Hemos hecho la reconversión urbana, hoy lastimosamente todavía no se está llevando a cabo, pero el puerto de Asunción y toda la reconversión del microcentro tiene que darse porque ya están los créditos. Hemos conseguido la rebaja de el automotor, que anteriormente alguien se iba a la habilitación municipal en la capital, pagaba el doble de lo que hoy día paga. Hoy paga como en Lambaré, Fernando Lamora, etcétera. Es decir, hemos sido productivos y creo que ese mismo ímpetu, más este sentimiento, este compromiso que yo te acabo de decir, van a llevar a que, creo yo, de que hagamos una buena gestión en donde nos toque estar en la Senavitat. Hoy, digamos, dentro de ese análisis de la gestión de Soledad Núñez, cuando hablas de una plataforma que se deja, ¿crees que el número al que se llegó de casas es un número que está por debajo de lo que se podía llegar o por debajo de lo que debe ser? No, fue una escala. Quiero mencionarte de que como nunca se le ha dado una inyección económica, todo lo que aportó Taiwán, Itaipú, Yacyretá, más las viviendas normales que dan el presupuesto, estamos hablando de casi 1.100 millones de dólares en 5 años. Es mucha plata. O sea, es mucha plata, pero también es un compromiso. Y hay una cosa que yo no aprendí todavía. Trabajamos y tengo pendiente todavía crear una ley en donde las empresas públicas, tanto del Ministerio de Obras Públicas y Senavitat y otros entes, sean calificadas. No puede ser que una empresa o una persona que representa a una empresa que ha fallado en una ruta, en una escuela o en una vivienda, tenga otra vez una oportunidad. Hay que calificar, por supuesto, siempre dar prioridad a las empresas paraguayas, pero calificar a las que cumplen y con ellas insistir. Yo creo que eso fue un buen logro que hizo Soledad, en donde supo detectar quiénes son las empresas que podían llevar a buen puerto los proyectos. En términos de proyectos, con el dinero que se vaya a disponer, hablabas de Taiwán, hablabas de dinero que vino del exterior como para poder construir. ¿Cuál va a ser la fuente de financiamiento disponible y la que haya que disponibilizar como para poder generar recursos y construir ese número de viviendas que decís es el aspiracional? Nosotros ya lo habíamos conversado con el presidente electo, con Mario Abdo, y yo le había pedido por lo menos los mismos recursos para mantener el mismo target. Y en conversaciones en donde participó Daniel Correa, participó también Benigno López, hasta ahora estamos buscando bajar las tasas interesantes, ¿verdad? A través de conseguir créditos para la clase media, media-baja. Esa gente que hoy día me está mirando y está alquilando probablemente una casa en 1 millón de guaraníes,
Si nosotros conseguimos tasas buenas, probablemente por 1.300.000 va a poder comprar a 20 años ya su casa. O sea, no está desgastando su dinero en un alquiler que nunca lo va a recuperar. Pero para eso es un trabajo en conjunto. Nosotros queremos volver a recapitalizar la capital y la municipalidad todavía no entendió que tiene que bajar los impuestos y ampliar la base tributaria a todo. Hoy día solamente recauda casi el 50%. Es decir, tenemos que trabajar con la municipalidad, con el Ministerio de Hacienda, obviamente para que reúna los recursos. Y en ese entonces ya habíamos conversado de pedir y no tener miedo a pedir del exterior 200 millones de dólares, 100 millones de dólares para, si es que necesitan las cooperativas que se pueden encargar de las refacciones. Crédito de 15 millones, 25, 35 millones. 35 millones te permite hacer una pieza nueva porque tu familia creció. 15 millones te permite cambiar tu baño y remodelarlo y hacerlo nuevo. Esas son las cosas que uno, cuando el ser humano necesita motivaciones, el ser humano cuando ve que su casa está linda o de repente una señora quiere construir una mejor cocina porque se dedica a eso, sería fantástico. Eso de las cooperativas va a volver ese dinero de retorno, va a volver. O sea, ese dinero que nosotros prestamos y va a ser invertido en la cooperativa va a tener un retorno. Y la misma cosa, estamos pensando en otros 100 millones de dólares por año, fondear al Banco Nacional de Fomento a través de la AFD o cualquier otra financiera, pero con tasas mucho más bajas, que permitan que una persona, recalco, que hoy día está pagando 1 millón de guaraníes por un alquiler, con 1.300.000 o 1.500.000 pueda ya tener su casa propia. Esos son planes que ya los tenemos dibujados en los próximos 5 años y tenemos una proyección a 20 años. Si miramos el plan de viviendas como un plan necesario, una bandera quizá para cualquier gobierno, porque bien decías, la experiencia te demostró el poder transformador que tiene finalmente la casa propia. ¿Cómo planificar quiénes deberían ser beneficiarios de una casa? Porque hablas de la clase media, hoy hay una clase media que prácticamente es imposible que consiga una vivienda, porque comprar un terreno ya implica un dinero importantísimo. De nuevo tener dinero como para poder construir es todavía mucho más difícil. Y uno dice, mejor voy a terminar pagando un alquiler, si mañana me mudo de trabajo, me voy a mudar del lugar donde estoy pagando un alquiler. Y el concepto de casa propia, además, diputado, va cambiando. Hay un sector juvenil que tiene otro pensamiento respecto al concepto de casa propia que probablemente a una generación anterior. ¿Cómo planificar quiénes necesitan ser beneficiarios de esa casa propia, de ese hábitat? Nosotros tenemos que diferenciar muy grandemente que lo que va a abarcar el ministerio no es solamente la parte social, que la vamos a seguir incentivando y por supuesto acrecentando, porque la población va creciendo, como hoy día la tiene la Senavitat. Ya hemos iniciado y de hecho ya hemos hecho una ley muy importante con el sector privado, los desarrolladores inmobiliarios que nos han demostrado acá en Santa Teresa, Aviadores del Chaco, que han hecho maravilla, y eso es el sector privado. Hay que incorporar al sector privado y nosotros tenemos que entender que la construcción de la vivienda es una industria. Así como el turismo es la industria sin chimenea que la llaman, la construcción es una industria. La cantidad de mano de obra que genera, recalco, por cada casa, 15 personas en forma directa e indirecta están trabajando. 8 obreros en la construcción y 7 la que te trae la chipa, el que viene con el chofer que viene con los ladrillos, el que hace el ladrillo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros tenemos que darle un enfoque a largo plazo. Cuando sea ministerio, vamos a estar probablemente sentados al lado del ministro de Industria y Comercio. Va a venir una maquila. Nosotros podemos como gobierno conseguir 20 hectáreas, destinar a esa maquila 4 hectáreas. El ministro o ministra de Trabajo va a venir a prepararle a esa gente durante 90 o 120 días y alrededor hacemos la urbanización. Pues aquí me tocó una experiencia muy importante, quiero comentarte para ayornar un poco esta conversación. En China,
Había ido a China continental en un viaje privado. Fuimos a la ciudad de Shanghai. Íbamos a tomar el vuelo que dura 1 hora 45, 2 horas a Beijing. Y me dice mi amigo, vamos en tren, vamos a ir en tren bala. Te voy a mostrar algo que te va a interesar. Nos subimos, espectacular la tecnología que tienen, te va marcando 320, 340, 350. A 80 kilómetros de la capital, me dice, vení acá, el tren para porque tiene una estación, el tren bala, y vemos unas torres, aproximadamente unas 30 a 40 torres de 20 pisos, ¿verdad? Totalmente, solamente la parte del cascarón. Un terreno pelado en el frente, ¿verdad? Lleno de yuyos, y al costado la apertura de lo que sería más adelante, evidentemente, una vía de acceso, una ruta con tierra. Seguimos y a los 20 kilómetros restantes me dice, acá está el resultado. Mira, Daniel, lo que son estos, cómo se preparan. Totalmente terminadas las torres, la gente vino a vivir y me dice, yo conozco esto, me bajé una vez a ver. Es una maquiladora, una fábrica que produce 1 millón de zapatos, ¿verdad? Y le habían dado las viviendas a la gente, el trabajo al lado y las vías de comunicación para comunicarse. Eso es lo que tenemos que desarrollar. Por eso insistimos que esto va a ser un ministerio de urbanismo y vivienda. No solamente la vivienda, tenemos que crear urbanismo, que la gente aprenda a vivir cerca de su lugar de trabajo. ¿Cómo lograr finalmente eso? Porque digamos como proyecto me parece fantástico. Por eso hablaba hace rato e insistía, cuáles son los recursos, de qué manera se va a hacer, de dónde se va a sacar el dinero, cuál va a ser la fuente de financiamiento, el tiempo con el que se cuenta como para poder lograr eso y la gente. ¿Cuál va a ser la selección de gente que vaya a hacer? Porque digamos que cuando llega Soledad Núñez, dice Soledad, yo voy a trabajar con la gente que está. Voy a llevar unos cuantos, pero voy a trabajar con la gente que está. ¿Se dieron algunas salidas? Sí. Complicadas porque eran salidas que tenían que ver con cuestiones judiciales, inclusive reincorporaciones y demás. ¿Cuál va a ser la visión de Dani Durán respecto a cómo conformar ese equipo de cara a lo que tiene en la cabeza que tiene que hacer en Cernavita? No, por supuesto que primero, antes que nada, vamos a aterrizar allí y conocer a la gente. Pero yo creo que la gente, el ímpetu, ya me ha tocado estar en la municipalidad de la capital en donde yo no toqué ninguna persona y trabajamos perfectamente. Cuando entramos, en el corto año que estuve, a los 3 meses vos ya presentabas tu plano y era aprobado. Nosotros en tiempo récord aprobamos lo que hoy día es el World Trade Center. Aprobamos casi en 6 meses. ¿Por qué? Porque depende de la cabeza. Si la gente te ve a vos comprometida con ganas de trabajar y vos sos el que está con la puerta abierta y solucionando los problemas. Hasta ahora me acuerdo que una pobre señora que no le dan solución mi gente en la municipalidad, tomé mi auto, me acompañó ella porque tenía problemas con un árbol con el vecino. El árbol del vecino le entraba en su casa y le inundaba todo. O sea, soluciones prácticas es lo que la cabeza da. Yo creo que cuando entremos ahí vamos a ver, estamos con la expectativa de que eso con el tiempo se convierta en un ministerio. Ya estamos trabajando para trabajar en un ministerio. Y yo creo que por ahí pasa. Con la gente que hay, probablemente traer algunos, apuntalar algunos sectores más, pero trabajar con la gente que hay. ¿Cómo fue, desde el punto de vista político, ese combate a la enmienda constitucional? Porque digamos que hay 2 maneras de leer esta historia y ninguna de las 2 creo que es una manera lesiva. Mario Abdo Benítez tiene la fijación de Dani Durán porque dice, acá yo puedo ser útil en este ministerio, le habló, le mencionó cuáles son sus planes y le convenció. Otra lectura puede ser, Dani Durán fue una de las personas que terminó siendo políticamente importante y relevante en un momento delicado. Esas cuestiones, con el paso del tiempo, uno termina reconociendo con determinados puestos en el ámbito político. Independientemente a cuál haya sido el camino, quiero preguntarte por lo segundo. ¿Cómo fue aquel momento político en el que había que definir posiciones respecto a la enmienda constitucional? ¿Fue difícil desde el punto de vista de la resistencia? ¿Hubo presiones políticas, económicas, presiones de todo tipo? ¿Cómo se vivió ese momento, Dani? Muy fuerte y ahí es donde vos sopesás
de venir del ambiente privado en donde vos tomás tus determinaciones y el éxito de tus emprendimientos se da en el resultado económico y en el resultado de lo que llevas adelante. Sin embargo, en el político tenés que trabajar en conjunto. Me acuerdo que fue una decisión muy difícil, la presión fue muy grande. Nosotros teníamos un noble proyecto que lo vamos a aplicar ahora en la Senavitad de volver a dar viviendas a los empleados públicos y ya me comprometo a eso. Teníamos un proyecto de 120 viviendas, departamentos para gente calificada del Ministerio de Industria y Comercio. Lo llevamos adelante con el ministro Leite. Teníamos toda la cartera a disposición, compramos el terreno como inversores privados, pero lastimosamente eso al tomar la determinación de hacer respetar la Constitución quedó en aguas de borraja. Eso fue desechado, teníamos la financiación del Banco de Fomento y fue desechado. Pero no era ese el momento crítico en donde una persona tiene que tomar una decisión contra una persona con tanto poder como era en ese momento Horacio Cartes. Nosotros éramos prácticamente 6 diputados nada más que veníamos resistiendo esa enmienda del sector colorado. Había una amplia mayoría y no fue fácil tomar la determinación. La verdad que yo suelo hacer siempre, agradezco a Dios que me da la capacidad de escuchar. Lo llamé a algunos amigos, que no quiero dar los nombres, y ellos me recomendaron, y sí, voy a hablar por ejemplo de Carla Basigalupo. Cuando eso ya había dejado de ser ministra, le consulté. También otro amigo importante del sector privado, presidente de uno de los gremios importantes, había llamado a 3 o 4 amigos. ¿Ustedes qué piensan? Su respuesta fue: Dani, si empezamos nosotros a romper la Constitución, todo va a ser directamente un caos. Y eso habló un poco la respuesta que yo había dado, inclusive ese día, no solo en la votación, porque al día siguiente un senador amigo me llama y me dice: el presidente quiere hablar contigo. Por supuesto, nadie se va a negar. Y tuve una reunión con el presidente Cartes y le dije: presidente, yo me mantengo en mi posición, voy a seguir opinando igual, pero no va a interferir con mi posición de presidente de la Comisión de Obra. Yo no voy a trancar ningún proyecto que venga bien fundamentado y que continúe. Y así fue. Así que impulsamos la Costanera Norte, que hoy día se va. Impulsamos el tren de cercanía, defendimos muy fuertemente otro proyecto que yo sé que era muy importante para el Ejecutivo. ¿Sabes dónde estuvo mi satisfacción? Tiempo después una persona me dice: el presidente valoró tu gesto, que te fuiste y cara a cara lo miraste y le dijiste: presidente, yo pienso así y quiero mantenerme en esta posición. Pero te dijo esa persona, no te dijo Cartes. Por supuesto, son detalles que él había mencionado, que en otra reunión había estado el presidente Cartes y mencionó, pero no me lo dijo obviamente directamente, ¿verdad? Pero son cosas que te van fogueando en el ambiente y cuando tomas tu determinación de sí, por suerte estuve en el lado correcto, porque también podía haber estado en el lado incorrecto de la historia. Son decisiones fundamentales que uno va forjando su carrera. ¿Y hoy por qué se quiebra lo que decían era una mesa de negociación? Algunos sostienen que en realidad nunca hubo una mesa de negociación, que cuando Cartes decía sin condicionamientos, en realidad me decía hoy Juan Ernesto Villamayor, desde el primer momento hubo condicionamientos y tenía que ver con el tema de la renuncia. ¿Cómo fue este momento post elecciones en el que supongo el Colorado en la mente tiene: hay que ir, todos somos uno a partir de ahora, pero en contrapartida estaba la promesa electoral de sostener las convicciones? ¿Cómo fue ese momento? Vos sabés que yo creo que faltó el interlocutor especial o los interlocutores, porque debemos reconocer que son dos liderazgos muy fuertes, no podemos tampoco negar. Y yo creo que faltó un mediador que acerque las dos posiciones, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que vos tengas que restringir. Cuando uno tiene la posición de respetar, yo fui electo como diputado para respetar la Constitución Nacional y cuando adquiero el poder de ser diputado con mi voto, lo tengo que ejercer. Pero es lo que yo pienso. Entonces ahí está la diferencia y yo creo que nunca hubo un condicionamiento. Vamos a acompañarles si usted me vota. No, yo creo que esa simbiosis de querer que el Partido Colorado gane nuevamente las elecciones nos conviene a todos. Al país le conviene. Cuando hay inestabilidad dentro del Partido Colorado, el país está en crisis, o si no,
¿Acaso no tenemos varias experiencias en nuestra historia? Entonces, no hubo la persona adecuada que podía haber sido, no lo fue, el presidente del Partido Colorado como un gran conciliador. Hasta ahora tengo en mi mente la fotografía, ¿verdad?, cuando Clinton hace como un gran gesto, ¿verdad?, en la unión entre Arafat y el líder israelí. Es decir, ese tipo de conciliaciones era lo que nos faltó para dos grandes líderes que hoy día tiene el Partido Colorado. Y hoy tenemos un líder importante que es Mario Abdo Benítez, que es el que tiene la lapicera. Y ayer me reía porque estaba en uno de los programas acá, en donde decía, lapicera mata billetera. Y me quedó ese refrán, ¿verdad? Qué bueno. Vos sabés que tenía la ocasión de conversar con algunos actores políticos respecto a la recomposición de fuerzas. Y me decían estos actores políticos cómo es lógico que se vayan alineando las posturas a partir de ahora. Y me advertía, ya antes de conocer lo de Lilian Samaniego, lo de Arnaldo Samaniego, de Erlich Osorio y demás, Santiago, tranquilo, me dice. Los que van a quedar con Cartes son Antonio Barrios, Sergio Godoy y sumar algún tercero más. Porque el resto responde a la política, no responde a Cartes. Y se van a terminar alineando no a la plata de Cartes, sino al poder político que hoy tiene Mario Abdo Benítez. Entonces, ¿hay que sorprenderse cuando hoy se dan ciertas fugas del cartismo o esa es la lógica de la política? Mira, tengo la referencia, ya que hablaste, me acuerdo que creo que tenía 18 diputados el proyecto de Zacarías Girón cuando nosotros ingresamos a la Cámara. Era muy fuerte su bancada. ¿Sabes con cuántos terminó a los un año? Con uno, porque quería ser jefe de bancada porque tiene ciertos privilegios, entonces dice, yo soy jefe de bancada. Se quedó con uno. Se quedó solo. El poder atrae y al político evidentemente ese olorcillo al poder, estar cerca al poder. De hecho también es cierto. Uno siente, yo sentí esa diferencia porque no provengo de esto, vengo del ámbito privado, pero cuando vos estás ante el presidente de la República, la pucha, sentí una atracción, sentí un poder, más todavía si él te llama por teléfono, te habla, vení, estoy acá, o sea, es un privilegio. ¿Por qué decidís renunciar a tu bancada en diputados? Lo que pasa es que nosotros había conversado ya con el presidente electo y ya quiere, primero antes que nada, tener ya los hombres que van a entrar a la cancha. Estamos con corto tiempo. Y segundo, da la casualidad que hoy, porque las últimas 2 o 3 sesiones habían quedado sin quórum de la Cámara de Senadores y hoy se promulga con modificaciones, quiere decir que vuelve a la Cámara de Diputados para su tratamiento el proyecto de ley de la creación del ministerio. Yo no puedo asumir una Secretaría de Estado y es importante ya que vayamos viendo cuáles son los planes que nosotros tenemos con la realidad de la Senavitat. Vos lo acabas de decir, con cuánta gente, con qué vamos a trabajar, qué no vamos a trabajar y prepararnos para esa plataforma de lo que sería un cambio a un ministerio y eso obligó directamente a tener una confianza absoluta en el presidente Mario Abdo Benítez y también una confianza hacia la gestión que yo pueda hacer. Claro, pues convengamos que acá no tenés chance de decir no me va bien Senavitat y vuelvo a diputados, directamente queda fuera. La mayoría. Probablemente. Hasta mi señora me dice, vos sos lo poco, ¿qué vas a hacer? Le digo yo. Yo tengo absoluta confianza. Yo sé que Santiago, te estoy contando inclusive partes de mi vida. A mí cuando era un artista prestigioso en la época de los años 80, decidí cerrar la cortina de la empresa, de la orquesta que cantaba cuando eso, y en el mejor momento. Y pasé a formar un grupo con Bruno Masi, formamos la productora, empezamos a viajar, etc. Y también cerré esa puerta en su momento para formar una empresa. Y cuando entré en la política, yo cerré la puerta sigo todavía con empresa, pero ya en el ramo inmobiliario, pero la empresa matriz que había formado hace más de 25 años, Mocipar, también cerré la puerta. O sea,
cierro las puertas porque sé que me voy a entregar de lleno al proyecto. Y este proyecto me gusta. Yo tengo que sentir adentro que me gusta la finalidad. Por ejemplo, cuando estuve en la municipalidad, lo digo con mucho criterio, había hecho tantos planes, pero no avanzamos, que un año ya no me gustó y salí por la puerta grande, por suerte, ¿verdad? Entonces, esto es un nuevo desafío para mí y lo tomo como un compromiso muy fuerte hacia lo que mamá me enseñó de tener la primera casa. Y nunca me canso de decir, porque mucha gente en esa época de artista, de productor de televisión, me conocía como Dani Espínola, pero yo a los 50 años tomé la decisión de anteponer el apellido Durán, que es el apellido de mamá, y un día me acuerdo que me voy, hice todos los trámites legales como tienen que ser, y le llevo mi cédula y le digo, mamá, en honor a que nos diste nuestra primera casa, me acompañaste, el apellido Durán va a llevar conmigo, y mis hijos, hoy día tengo 4 hijos, llevan el apellido Durán orgulloso. Entonces ese compromiso yo a esta altura del campeonato siento muy fuerte y creo que voy a hacer una muy buena gestión y vamos a ayudarle a mucha gente a que pueda tener su vivienda propia. ¿No hay conflicto de intereses al dedicarte vos al sector inmobiliario en el ámbito privado y terminar siendo ministro de Senavitat? No creo, porque la experiencia es muy válida también. Venir del sector privado para, primero, antes que nada, administrar. Yo voy a pasar a administrar recursos. Lo he administrado y evidentemente con éxito, por eso la empresa continúa, 26 años de estar en el mercado. Y segundo, no voy a mezclar los tantos. Yo creo que el sector inmobiliario lo voy a dejar prácticamente a mi familia, por supuesto con mi experiencia. Compraste terreno, tenemos un equipo de arquitectas y arquitectos que diseñan y prácticamente tenemos un fondo, una financiera que es la que financia, bien ordenadito. Pero la construcción yo tercerizo, tal cual como es la Senavitat. La Senavitat vos tenés los proyectos y los tercerizás, ¿verdad? No creo, y voy a ser muy cuidadoso de eso. No voy a llegar al objetivo final y salir por la puerta. Soy muy detallista en eso. Diputado, éxitos y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Santiago.